¿Te has preguntado alguna vez si un día la Tierra se vuelve demasiado estrecha? ¿A dónde tendrá que ir la humanidad para seguir existiendo? La población humana sigue aumentando cada día, pero la superficie de la Tierra sigue siendo la misma, fría y sin expandirse en absoluto. Las grandes ciudades poco a poco alcanzan su límite, donde cada espacio vacío ha sido llenado y ya no queda lugar para respirar. El aire se vuelve más pesado, los recursos se agotan lentamente y el entorno comienza a cambiar de rumbo, de una manera que los humanos difícilmente pueden controlar. Y entonces, una pregunta aparece en silencio. ¿Cuánto tiempo más podremos vivir en este planeta? La Tierra fue alguna vez el hogar perfecto para la vida, pero ahora está cambiando de una forma que no deseábamos. Los bosques se desvanecen lentamente, los océanos absorben cada vez más calor y los ecosistemas comienzan a perder su antiguo equilibrio. El clima se ha vuelto más impredecible que nunca. Los desastres naturales aparecen con mayor frecuencia, con más fuerza y más cerca de nuestras vidas. Pero lo más aterrador no es solo lo que se despliega ante nuestros ojos en este instante, sino la velocidad a la que todo cambia, mucho más rápido que la frágil capacidad de adaptación del ser humano. ¿Lograremos adaptarnos a tiempo o nos veremos obligados a caminar hacia una elección completamente distinta a las del pasado? Si un día la Tierra de verdad ya no tiene espacio para nosotros, ¿irse seguirá siendo una opción? ¿Qué llevaremos con nosotros cuando nos veamos forzados a abandonar el planeta que nos ha nutrido a lo largo de toda nuestra historia? Tendremos que dejar atrás aquello que no se puede empacar, a pesar de que alguna vez fue parte de nuestra propia esencia. Sin embargo, la pregunta más grande permanece: ¿a dónde iremos realmente en este vasto y helado universo? Entre los miles de millones de planetas allá afuera, ¿habrá algún lugar que de verdad se parezca a la Tierra que estamos dejando atrás? Un rincón con agua, con atmósfera, capaz de sostener la vida, tal como la Tierra supo hacerlo. ¿O acaso todo allá afuera son solo mundos extraños, donde el ser humano no podría existir ni por un instante? La travesía para encontrar una segunda Tierra podría ser solo una opción que hoy apenas sopesamos, o quizás se convierta en un mandato ineludible, si nuestra especie desea seguir existiendo en ese futuro que aguarda a lo lejos. Si partimos de la Tierra, la primera pregunta no es cuándo, sino a dónde iremos en esta inmensidad. El cosmos no está vacío en absoluto. Alberga cientos de miles de millones de galaxias, y cada una de ellas acuna miles de millones de estrellas distintas. Alrededor de esos astros pueden existir planetas, bailando de la misma manera en que nuestra Tierra gira en torno a su viejo Sol. A estos mundos, situados más allá de nuestro sistema solar, los llamamos exoplanetas, y son ellos la brújula de esta nueva búsqueda. Pero no cualquier planeta es como el nuestro. La gran mayoría son tierras despiadadas, ajenas por completo al aliento de la vida. Hay mundos tan ardientes que el metal se derretiría como cera, y otros tan gélidos que todo queda congelado en un letargo eterno. Si queremos hallar un refugio habitable, necesitamos mucho más que una simple esfera de roca flotando en el vacío. Requerimos un planeta con una temperatura clemente, ni muy caluroso ni muy frío, lo exacto para que el agua pueda correr en forma líquida, porque el agua líquida es la sangre misma de la existencia, el elemento primordial para que la vida, tal como la conocemos, nazca y perdure. Además, ese mundo necesita un manto protector, una atmósfera que resguarde a los seres vivos de la radiación furiosa del espacio. Y también exige una fuerza de gravedad firme para retener ese aire, pero no tan opresiva que nos impida dar un paso. Esta danza de condiciones crea un concepto vital en la astronomía. Esa franja que llamamos la zona habitable es la distancia perfecta desde su estrella madre, donde el calor es constante, para que el agua no se evapore en el cielo ni se vuelva hielo sólido. Si se acerca demasiado, el planeta se convierte en un infierno en llamas. Si se aleja, queda atrapado en la oscuridad perpetua del frío. Por eso, buscar una segunda Tierra no es solo buscar una roca, es encontrar la coordenada exacta en el universo. El problema es que estos mundos son esquivos y casi siempre duermen a distancias abismales del suelo que ahora pisamos.
El abismo entre las estrellas es tan inmenso que a la propia luz le toma años cruzarlo. Eso significa que nuestro viaje no solo será un desafío colosal, sino que se extenderá mucho más allá de lo que dura la vida de un hombre. Pero sin importar las adversidades, el ser humano lleva en la sangre el impulso de explorar, de buscar nuevas tierras para florecer. Y tal vez la expedición hacia esa segunda tierra ya comenzó, justo en el instante en que nos hicimos la primera pregunta. Solemos llamar, pero para que un planeta sea verdaderamente un espejo del nuestro, los requisitos son implacables. Parecerse a la Tierra no es solo tener rocas y orbitar un sol, es poseer una sinfonía entera de condiciones complejas. Un mundo puede lucir idéntico desde lejos, pero revelar un rostro mortal al mirarlo de cerca. Lo primero que observan los astrónomos es su tamaño, porque un planeta demasiado pequeño o demasiado inmenso trae consigo sus propios castigos. Si es muy pequeño, dejará escapar su cielo. Si es un gigante, su gravedad aplastante volverá la vida una condena. Así que un candidato ideal suele tener un tamaño semejante a nuestra casa, para sostener un equilibrio sereno a través de las eras. Pero la talla no basta, es la temperatura de su piel la que dicta si el agua podrá correr libre. Una segunda tierra debe descansar en esa cuna precisa, donde los mares no hiervan ni se conviertan en piedra blanca. Sin el murmullo del agua líquida, la esperanza de una vida como la nuestra se desvanece casi por completo. Después del agua, el siguiente aliento es la atmósfera, esa capa sutil pero sagrada para cualquier criatura que respire. La atmósfera abriga al planeta, estabiliza su calor, escuda la Tierra de la radiación y teje el ciclo infinito de la vida. Sin ella, un mundo es un yermo donde el día calcinaría los huesos y la noche traería una helada despiadada. Y no olvidemos el campo magnético, el escudo invisible. Él detiene los vientos solares y las tormentas de partículas mortales. Sin ese magnetismo, el cielo sería arrancado poco a poco, dejando la Tierra desnuda ante la furia de la radiación. Esa nueva Tierra también pide un sol sereno. Una estrella caprichosa barrería de un soplo cualquier promesa de vida. Si ese sol escupe llamaradas de radiación o estalla sin aviso, no importa qué tan hermoso sea el planeta, la vida no podrá aferrarse a él. Incluso la órbita de ese mundo debe tener el compás de un reloj, porque un bamboleo violento quebraría el clima entero. En otras palabras, una segunda Tierra no es simplemente un paisaje hermoso, es un milagro de equilibrio cósmico. Y es por eso que encontrar a la elegida es una labor infinitamente más ardua de lo que soñamos al principio. Esta travesía, entonces, no es solo salir a cazar un mundo, sino buscar la coincidencia perfecta de todos los elementos. Tras años de escudriñar la noche, hemos descubierto miles de exoplanetas, pero solo un puñado se atreve a parecerse a nuestro hogar. Uno de los primeros nombres que resonó fue Kepler 452b, el mundo que alguna vez llamamos el primo mayor de la Tierra. Duerme justo en la zona habitable y es apenas un poco más corpulento que nuestro planeta, encendiendo la esperanza en muchos corazones. Sin embargo, el abismo que nos separa es de más de 1400 años luz, una distancia que hoy es un espejismo inalcanzable. Otro candidato, mucho más cercano a nuestro umbral, es Próxima Centauri b. Orbita la estrella vecina más próxima a nuestro propio Sol, apenas a poco más de 4 años luz. Suena a un paso, pero con nuestras naves de hoy sigue siendo una travesía titánica. Lo fascinante es que este mundo reposa donde el agua podría fluir, pero su sol es de sangre caliente, inestable. Las erupciones de energía de esa estrella enana podrían hacer que sus valles sean más letales de lo que nuestra imaginación alcanza a concebir. También está TRAPPIST-1, uno de los mundos más similares al nuestro que hemos logrado vislumbrar. Su tamaño es casi un reflejo del nuestro. Podría tener mares y forma parte de un sistema estelar peculiar, acompañado de otros hermanos de roca. Estas familias giran en torno a enanas rojas, estrellas que suelen escupir radiación feroz y que carecen de la calma de los milenios. Esto nos siembra una duda profunda. ¿Son estos mundos santuarios reales para la vida o solo llevan la máscara de la Tierra? Más allá de estos nombres famosos,
Hay cientos de mundos silentes que los astrónomos interrogan día tras día. Cada esfera lleva a cuestas nuestra esperanza, pero también nos devuelve preguntas inmensas, enigmas que aún no sabemos cómo descifrar. Nuestros ojos tecnológicos solo nos dejan mirarlos de soslayo, a través de sombras, sin poder tocar sus relieves. Así que todo lo que afirmamos no son más que conjeturas, tejidas con el parpadeo de la luz y el vals de estrellas remotas. Tal vez entre todos ellos respire de verdad una segunda tierra. Pero aún nos faltan las palabras para afirmarlo con certeza. Estos mundos son como promesas murmuradas en la inmensidad, promesas que todavía no alcanzan a tocar nuestros dedos, y sin importar lo lejos que ha llegado nuestra mente, el abismo entre ver un planeta y pisar su polvo sigue siendo colosal. Por eso, el éxodo hacia una nueva tierra apenas murmura su primer aliento. Por delante se extiende un océano oscuro y sin mapas. Los mundos que se parecen al nuestro suenan muy cercanos cuando cerramos los ojos, pero en la vigilia del universo descansan más allá de cualquier distancia que el alma humana pueda comprender. Allá arriba, el camino no se mide en nuestros viejos kilómetros, sino en cifras tan vastas que la mente se rinde al intentar abrazarlas. La regla más usada es el año luz, el viaje incansable que hace un rayo de luz durante un año entero. La luz es tan veloz que rodearía nuestro mundo varias veces en un solo latido, pero en el silencio del cosmos hasta ella le toma años cruzar el vacío. Próxima Centauri B es el puerto más cercano, pero su luz camina durante más de 4 años antes de rozar nuestras pupilas. Eso significa que, al mirarlo en esta noche, en realidad estamos contemplando el fantasma de su pasado. Y para los mundos más lejanos, como Kepler 452b, los números se vuelven miles de años luz, es decir, la luz partió de sus rocas en una época antigua, mucho antes de que las raíces de nuestras civilizaciones modernas siquiera brotaran de la Tierra. Si la distancia ya es un espejismo para la mente, la idea de llevar carne y hueso hasta allá desafía todos los límites de nuestra era. Las naves más veloces que hemos forjado en nuestros fuegos siguen siendo lentas y pesadas frente a la inmensidad interestelar. Al paso que marchamos hoy, un viaje al vecino más cercano nos robaría decenas de miles de años, o tal vez más. Ningún viajero que zarpe esta noche vivirá lo suficiente en sí para que sus propios ojos contemplen la costa a la que se dirige. Será una peregrinación de generaciones. Quien encienda los motores jamás será el mismo que pise que la nueva arena. Y cuando el tiempo se estira de esa manera, la nave misma tendrá que transmutarse en un mundo en miniatura, un caparazón donde la vida pueda seguir respirando. Pero aunque logremos doblegar al tiempo, nos aguardan la radiación, el encierro crudo, las fallas mecánicas y un mar de peligros invisibles. El espacio entre las estrellas no solo es vasto, es un abismo helado, vacío y profundamente hostil para nuestra sangre. El simple hecho de mantener el pulso durante la travesía será una hazaña monumental, mucho antes de soñar con el aterrizaje. Por eso, la distancia no es una simple cifra de pizarrón, es un muro de cristal que le prohíbe al ser humano acariciar su segunda tierra. Podemos asomarnos a esos mundos, podemos tejer sueños sobre ellos, pero aún nos faltan las alas para alcanzarlos. Y tal vez la frontera más cruel en esta epopeya no sea descubrir un mundo nuevo, sino lograr cruzar su puerta. Imagina que un día, en algún mañana, forjamos al fin una nave con la fuerza para navegar hacia esa otra tierra. En el instante en que esa proa se despegue de nuestro suelo, el viaje dejará de ser una expedición. Se convertirá en un adiós definitivo, porque frente al abismo interestelar, quienes suban a esa nave sabrán en su alma que no habrá boleto de regreso, un viaje que devorará la vida entera de un hombre, transformando el tiempo en un concepto extraño, ajeno a todo lo que alguna vez amamos. Entonces la nave no solo será un transporte, sino un ecosistema sellado, obligado a amamantarse a sí mismo. En sus entrañas habrá huertos iluminados, ríos artificiales que se purifican, vientos que circulan en bucle. Y cada engranaje deberá girar con una perfección casi sagrada. Un solo suspiro a destiempo en las máquinas de vida desataría la tragedia, rodeados como estarían por la nada absoluta. Y entonces
Los hijos de esa nave tendrán que aprender a existir sin el manto azul del cielo, sin el olor a sal del mar, sin el consuelo de pisar el barro. Habrá niños que abrirán los ojos en medio de la travesía. Crecerán sin haber presenciado jamás una ola rompiendo o un amanecer de verdad. Para ellos, la tierra no será más que un cuento antiguo, un mito susurrado al oído antes de dormir. Mientras más se alejen, el metal de la nave será su única patria, y el destino final apenas una fe brillando a lo lejos. Pero el mar de estrellas no es un océano pacífico. Está plagado de tormentas de radiación, polvo de asteroides y amenazas mudas. Cada año que el calendario deshoje será una batalla íntima por mantener la nave a flote, la cordura intacta y el pulso latiendo. El encierro eterno terminará moldeando la mente humana cuando toda la existencia transcurra entre corredores de acero. Y luego, tras el paso de varias generaciones, esa nave se acercará al puerto que sus abuelos solo pudieron dibujar en sueños. A través de las escotillas, por primera vez, sus ojos se posarán en un mundo nuevo, asomándose como la última de las promesas. Pero divisar una tierra habitable no es garantía de que nuestra estirpe logrará echar raíces en ella. Después de un viaje que pareció durar una eternidad, el verdadero calvario podría estar apenas despertando, justo en el instante en que las botas toquen el suelo alienígena. Porque llegar a esa orilla es apenas la mitad del cuento. Sobrevivir a ella es la pregunta de fuego. Y es en ese preciso segundo cuando la odisea por la segunda tierra se transforma, de verdad, en la prueba suprema de la humanidad. Plantar una bandera en un mundo inédito no nos regala la supervivencia. La vida exige tributos más altos que un paisaje de ensueño. Un planeta que desde el espacio se disfraza de tierra, puede arrancarse la máscara y mostrarse implacable cuando nuestros pulmones intenten beber su aire. El primer ruego de nuestra carne es un aire dócil, porque una alteración minúscula en sus gases es la frontera entre la vida y la asfixia. Si ese cielo esconde poco oxígeno o respira veneno, cada bocanada será jugar a los dados con la muerte. E incluso si hay aire, la presión de esa atmósfera debe abrazarnos con suavidad. De lo contrario, nuestros cuerpos colapsarían en un instante. La gravedad será otro juez severo, pues nuestros huesos y músculos fueron esculpidos en el taller de la tierra. Si la gravedad pesa demasiado, dar un paso será cargar una montaña en la espalda. Si es muy frágil, el cuerpo se irá desmoronando, perdiendo su fuerza. El simple acto de ponerse de pie, de sembrar, de vivir la cotidianidad, se volverá una proeza titánica. El calor del suelo también será un verdugo. Un mundo puede parecer un Edén desde las estrellas, pero ser un infierno en sus cañones. Días que derriten la voluntad, noches que congelan el alma. Un capricho de unos cuantos grados bastaría para borrarnos de su mapa. Y luego, la amenaza silenciosa de la radiación, esa luz invisible que envenena las células desde adentro. Si a ese planeta le falta la armadura de un campo magnético, sus llanuras serán un matadero a cielo abierto para cualquier forma de vida. Y por supuesto, el agua. La vida no solo pide humedad, exige manantiales puros, cauces que no se sequen con las eras. Un océano infinito no nos sirve de nada si sus aguas están tejidas con sustancias químicas que nuestras entrañas no pueden asimilar. Lo mismo ocurre con la tierra bajo los pies. Para perdurar, no podemos vivir enclaustrados en naves o cúpulas de cristal para siempre. Tendremos que herir el suelo para sembrar el pan, reciclar los dones del mundo y erigir un refugio sólido para los hijos de nuestros hijos. Pero incluso si ese astro nos regala la física perfecta, nuestra propia biología podría traicionarnos. Microbios desconocidos, polvos extraños, o un sol que sale y se oculta en un ritmo ajeno, irían consumiendo nuestra vitalidad a fuego lento. En otras palabras, colonizar un nuevo mundo no es plantar la nave intacta en el suelo, es sembrar la vida para que no se marchite. Y ese es el abismo que debemos cruzar, porque una segunda tierra solo tiene sentido en el momento en que, por fin, se siente como un hogar. Si un mundo nuevo se niega a moldarse a nosotros, tal vez seamos nosotros los primeros en tener que transformarnos. Durante millones de años, nuestra carne fue moldeada en arcilla para respirar bajo el cielo, la gravedad y la brisa de la tierra.
Pero en un suelo forastero, las antiguas leyes que nos mecieron en la cuna podrían romperse. Para que nuestras raíces prendan en esa tierra, quizás no baste con llevar nuestras máquinas. Tendremos que meter las manos en el telelar de nuestro propio cuerpo. Tendremos que tejer pieles que soporten la radiación, pulmones que beban aires distintos, huesos que no se quiebren ante una nueva gravedad. Eso significa que la odisea hacia la segunda tierra será, en el fondo, una reinvención de nosotros mismos. No cambiaremos para volvernos titanes, sino para encajar en un paisaje que nunca fue diseñado para recibirnos. Quizás llegue la aurora en que editemos nuestra propia semilla, para que nazcan hijos predestinados a sobrevivir en esos valles alienígenos. Esos niños crecerán con pechos más amplios, con esqueletos distintos, latiendo a un ritmo que sus abuelos no reconocerían. Y en ese atardecer, la pregunta no será si podemos vivir allí, sino si, al mirarnos al espejo, seguiremos siendo humanos. Porque cada sí que aceptemos para sobrevivir, cobrará su cuota, y esa cuota suele pagarse con la esencia misma del alma humana. Podríamos coronarnos reyes de un mundo nuevo, pero iríamos perdiendo, gota a gota, la forma que alguna vez nos ató a la tierra. Y entonces, las generaciones paridas en el exilio ya no mirarán al planeta madre con la misma nostalgia. Para ellos la vieja tierra será solo una anécdota lejana, un punto de partida, mientras su verdadera patria respira bajo un firmamento de otro color. El cambio, entonces, no solo habitará en la sangre, sino que empapará la memoria, los mitos y la forma en que entendemos quiénes somos. Nacerá una estirpe nueva, desterrada de la tierra, pero aún extranjera en su nuevo dominio. Y tal vez, para sobrevivir en la vastedad, lo más desgarrador no sea alterar la carne, sino hacer las paces con esa metamorfosis, porque desde ese instante, la búsqueda de un astro nuevo se vuelve también un largo caminar para alejarnos de lo que fuimos. Seguiremos respirando, es cierto, levantaremos ciudades radiantes, pero con un rostro que hoy nos parecería irreconocible. Y ahí yace la paradoja más dolorosa. Para encontrar una segunda tierra, primero debemos aceptar que dejaremos de ser nosotros mismos. Pero lo que envuelve esta odisea en un manto de misterio profundo no es hallar una roca nueva, sino descubrir que no está vacía. Durante siglos de noches estrelladas, hemos soñado con la posibilidad de no estar solos en este océano infinito. Sin embargo, cuando esa sombra se materialice frente a nuestros ojos, toda nuestra curiosidad infantil se apagará en un silencio tenso, porque la vida allá afuera no llevará los disfraces que conocemos, no tendrá nuestro rostro, ni hablará con nuestra voz. Quizás sean solo criaturas minúsculas, durmiendo en el barro, en el hielo negro, o flotando en una neblina espesa, pero incluso el latido más insignificante bastaría para quebrar, de un golpe, la forma en que el hombre entiende su lugar en la creación. Porque desde ese segundo, el cosmos dejará de ser una bóveda muda para convertirse en una sala donde resuena otra respiración. Y si esa vida resulta ser compleja, si se mueve, si siente, o peor aún, si piensa, entonces todo el tablero del destino se volcará. En ese cruce de caminos ya no seremos los peregrinos buscando un refugio. Seremos los forasteros abriendo la puerta de una casa ajena. Y la primera pregunta ya no será si podemos respirar su aire, sino si tenemos el derecho divino de pisar su suelo. Esa vida extraña, sea un alga o una mente brillante, nos obligará a mirarnos en el espejo de nuestra propia moral. ¿La estudiaremos con cautela? ¿La protegeremos? ¿Huiremos de ella? ¿O terminaremos subyugándola, como tantas veces lo hicimos en nuestra vieja tierra? Si es una vida frágil como el cristal, un solo paso en falso de nuestras botas podría borrar para siempre un ecosistema milenario. Y si es una inteligencia despierta, capaz de devolvernos la mirada, ese encuentro reescribirá la historia humana desde sus cimientos. Nuestras palabras, nuestros dioses, nuestras banderas podrían disolverse en el aire frente a una mente forjada en otros fuegos. Estaríamos de pie ante una conciencia que no usa la voz, que no ve la luz y que no teje sus pensamientos como nosotros. En esa penumbra, el terror más grande no será el miedo a una guerra, será el vértigo de sabernos infinitamente pequeños en el lienzo del universo. Y justo ahí,
la expedición por la segunda tierra dejará de ser una huida por la supervivencia, para volverse un terremoto en el alma. Porque si hay alguien más allá afuera, el hombre tendrá que aprender a existir despojado de su corona, ya no como el centro de todo. Y quizás el tesoro más profundo que encontremos en este viaje no sea un mundo habitable, sino el límite de nuestra propia vanidad. Después de medir los abismos, de sortear los naufragios y de gastar la esperanza, la pregunta final ya no es si encontraremos esa orilla, es si, al pararnos frente a ese mundo virgen, de verdad necesitábamos abandonar la tierra para seguir vivos. Porque mientras más nos adentramos en la noche cósmica, más comprendemos que la tierra no es solo el sitio donde dormimos. Es el barro que moldeó nuestra memoria, cada bestia, cada palabra y cada latido que nos hace ser lo que somos. Una tierra extranjera podría prestarnos su suelo para no morir, pero difícilmente nos regalará el calor de pertenecer. El hogar no es solo un valle con aire para llenar el pecho, es el rincón donde germinó todo lo que llevamos dentro. Si llega el ocaso en que debamos empacar y huir, no significará que la tierra nos falló. Significará que fuimos nosotros quienes fracasamos. Fracasamos en cuidar el único santuario al que nuestra alma de verdad estaba anclada. A partir de entonces, la conquista de una segunda tierra perderá su gloria. Se sentirá como una larga y amarga retirada, una huida del mismo hogar que pudimos haber salvado, si tan solo hubiéramos despertado a tiempo. Pero la ironía es cruel, es precisamente la búsqueda de otros soles lo que nos abre los ojos al valor incalculable de nuestra propia tierra. Mientras más espiamos esos mundos lejanos, más nos damos cuenta de que el equilibrio de la tierra roza la frontera de los milagros. Un milagro tan delicado, tan frágil, que el más mínimo soplo en contra derrumbaría el castillo de la vida. Tal vez por eso, la pregunta correcta nunca debió ser cómo escapar de la tierra, sino qué hacer para nunca tener que irnos. Puede que allá afuera, en la oscuridad, aguarde una segunda tierra, pero nuestro primer hogar sigue siendo el único que nos amamanta hoy. Y antes de soñar con conquistar constelaciones nuevas, quizás deberíamos aprender a abrazar el cielo que todavía nos cubre. Antes de suspirar por mares alienígenas, deberíamos defender los ríos que aún corren como venas por este planeta. Porque si dejamos morir a la tierra, cualquier otro mundo, por deslumbrante que sea, no será más que un parche, un consuelo a medias. La travesía por esa segunda tierra, entonces, no solo nos dibuja un sueño nuevo en el horizonte, sino que es un espejo que nos devuelve el reflejo de lo que ya tenemos. Y tal vez, la verdad más honda que este viaje nos regala, es un recordatorio muy simple. La primera tierra, nuestra vieja y herida tierra, sigue siendo irreemplazable.